hidrocarburos alifáticos e isomería. Las moléculas orgánicas se pueden representar dependiendo del tipo de fórmula con la que nos encontremos. Por ejemplo, existen las fórmulas empíricas, las fórmulas moleculares, las fórmulas semidesarrolladas, las fórmulas desarrolladas y aquellas fórmulas que son con distribución espacial, solamente utilizadas para estereoisomería. En el caso de la fórmula empírica y molecular, pues estas no nos dan mucho detalle respecto al arreglo de los átomos en los diferentes compuestos. Solamente nos dan una noción de qué tipo de átomos se encuentran y en qué cantidades están presentes. Sin embargo, no nos permiten a nosotros poder identificar un compuesto en especial. En el caso de la fórmula semidesarrollada, es la que más se utiliza en química orgánica, porque además de darnos la presencia o la indicación de cada uno de los átomos, también nos establece cuáles son los enlaces que van a estar presentes alrededor de esos átomos. La fórmula desarrollada también se utiliza en química orgánica, pero en menor cantidad, debido a que pues es un poco más difícil de trabajar esta fórmula porque tenemos que trabajar con todos los átomos. Es muy utilizada para trabajar mecanismos de reacción cuando queremos ver movimientos de electrones. Sin embargo, recuerden que los grupos funcionales de los compuestos siempre son aquella sección donde las reacciones puedan ocurrir. También otra forma de representar estas moléculas desarrolladas es en forma de moléculas lineales o en forma de moléculas ramificadas, que estas las vamos a ver mucho aquí en este tema. Y aquellas moléculas que son con distribución espacial, pues son las que se utilizan, que son estas mismas moléculas, pero son las que se utilizan en estereoisomería cuando nosotros queremos ver movimiento de átomos, giros, cómo se comportan los enlaces, qué enlaces son más amplios, los ángulos de enlace. También se utilizan mucho este tipo de fórmulas. ¿Cómo construir una cadena carbonatada? En primer lugar, una cadena carbonatada o una cadena carbonada no es más que la cantidad de enlaces o de átomos de carbono que se enlazan a través de diferentes enlaces, que pueden ser sencillos, dobles o triples. Estos enlaces son de carácter covalente. Recordemos que los compuestos orgánicos, en la gran mayoría, especialmente los hidrocarburos que vamos a estar viendo acá, presentan enlaces de carácter covalente, de tipo covalente. En algunos casos pueden ser covalentes no polares, en otros casos pueden ser covalentes polares. Así que nos vamos a encontrar con el enlace sencillo, donde el átomo de carbono va a tener 4 enlaces. Nos podemos encontrar la presencia de un enlace doble, en donde el átomo de carbono va a tener la presencia de ese enlace doble y 2 enlaces sencillos. También nos podemos encontrar el átomo de carbono enlazado a través de 2 dobles enlaces. Y nos encontramos también al átomo de carbono enlazado a través de un triple enlace y un enlace sencillo. Si ustedes observan, cada uno de estos enlaces alrededor del átomo de carbono deben ser 4. Cada átomo de carbono siempre debe tener 4 enlaces. Eso significa que cada enlace debe tener un par electrónico, de tal forma que el átomo de carbono pueda completar un octeto completo, es decir, tener alrededor de él 8 electrones. 2 aquí, 2 acá, 2 acá y 2 en este. En total completa 8 electrones. Igual le ocurre a este, donde aparecen los dobles enlaces. Estos dobles enlaces, aquí hay 2, aquí hay 2, esto completa 4 electrones, 2 acá y 2 acá. En total tenemos 8, y lo mismo va a ocurrir con este átomo de carbono y lo mismo va a ocurrir con este otro. Entonces, ¿cómo construimos una cadena carbonada? Simplemente, en la fórmula molecular que vemos aquí, tengo 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Para construir una cadena carbonada, en primer lugar, debo colocar los átomos de carbono unidos a través de enlaces sencillos. Los enlaces sencillos se escriben simplemente una línea al lado del átomo de carbono.
completamos los 4 átomos de carbono unidos cada uno a través de enlaces sencillos. Como son 10 átomos de hidrógeno, entonces el resto, recordemos una cosa, que el átomo de carbono debe tener 4 enlaces para completar el octeto. Si aquí ya tiene un enlace, ¿cuántos enlaces me hacen falta aquí? Me hacen falta 3, entonces esos 3 los voy a completar con hidrógeno. Y aquí voy a colocar el primero, aquí coloco el segundo, aquí coloco el tercero. En el siguiente átomo de carbono tengo que respetar la misma regla. El átomo de carbono debe tener sus 4 enlaces. Si ya tiene un enlace con este átomo de carbono y tiene un enlace con este otro átomo de carbono, entonces solamente le hacen falta 2 enlaces para completar los 4. Por lo tanto, voy a colocar un hidrógeno aquí y un hidrógeno acá. Y ya tengo entonces para este átomo de carbono sus 4 enlaces. Ocurre lo mismo con este átomo de carbono. También le agrego sus 2 hidrógenos. Y para este que solo tiene un enlace sencillo, le hacen falta 3. Así que solamente entonces coloco los 3 hidrógenos que me hacen falta. Al finalizar esta estructura, se cuentan los átomos de hidrógeno, que deben de ser exactamente 10 átomos de hidrógeno. 3, 2 son 5 y 2, 7 y 3 de acá son 10. Para representar esta cadena carbonada, no como una fórmula desarrollada, porque no es la que vamos a trabajar más adelante, sino como una fórmula semidesarrollada, entonces cada uno de estos grupos lo vamos a escribir de esta manera. Por ejemplo, este carbono con sus 3 hidrógenos vamos a escribir CH3. Respetamos el enlace que debe permanecer. Este carbono con sus 2 hidrógenos escribimos CH2. Este con 2 hidrógenos escribimos CH2 y este con 3 hidrógenos escribimos CH3. Esta es la fórmula que vamos a estar utilizando más adelante para trabajar todos los compuestos y la nomenclatura. Para el caso de aquellos compuestos o aquellas cadenas carbonadas que tengan enlaces sencillos. También existen las cadenas carbonadas que tienen enlaces dobles y las que tienen enlaces triples. En el caso de aquellos compuestos que tienen enlaces dobles, aquí dice un buteno. En este momento no vamos a desarrollar el por qué se llama un buteno o no, sino que vamos a trabajar la cadena carbonada. Entonces, si este compuesto que dice un buteno tiene 4 átomos de carbono, hacemos la misma operación. Escribimos los 4 átomos de carbono unidos a través de enlaces sencillos, como lo hicimos con el butano. Se hace exactamente igual. Como dice uno, un buteno, entonces vamos a añadir un doble enlace allí. Y el resto lo completamos como lo hicimos anteriormente, de tal forma que cada átomo de carbono complete 4 enlaces. Por ejemplo, aquí ya tengo 2 enlaces. Para este átomo de carbono tengo 2 enlaces, 3 aquí, 4 acá. En total, él tiene 4 enlaces. Si cuento los enlaces de este átomo de carbono, él tiene 2 aquí, 3 y 4. Él está completo. Este también está completo y este también. Entonces, para escribir esta fórmula desarrollada como una fórmula semidesarrollada, entonces yo voy a escribir este grupo que tiene, este carbono que tiene sus 2 hidrógenos, lo coloco como CH2. El enlace permanece, este carbono con su hidrógeno solo escribimos CH, este escribimos CH2 y este CH3. Y así tenemos nuestra cadena carbonada o nuestra fórmula semidesarrollada para uso posterior. En el caso de este compuesto, que es el 1-butino, este compuesto tiene 4 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Solo con ver el nombre, pues ya sabemos que
va a aparecer un triple enlace. Entonces colocamos los 4 átomos de carbono, 1, 2, 3 y 4. Lo unimos a través de enlace sencillo y solamente en el primero vamos a colocar un triple enlace. Colocamos entonces, respetando que cada átomo de carbono cumpla y tenga sus 4 enlaces, vamos a colocar el resto de los hidrógenos. Por ejemplo, este átomo de carbono ya tiene 3 enlaces, solamente le hace falta uno, por eso colocamos un hidrógeno. A este átomo de carbono no le hace falta ningún enlace, porque ya él tiene 3 aquí y con este hacen 4, por lo tanto no le hace falta. A él no se le coloca ningún hidrógeno. Este que está aquí se le colocan sus 2 hidrógenos para completar los 4. Igual a este le colocamos 3 hidrógenos para completar los 4 enlaces. De tal manera que nuestra fórmula semidesarrollada quede de esta forma. Este carbono con este hidrógeno, CH, el carbono lo dejamos solo. Este carbono con sus 2 hidrógenos escribimos CH2 y este carbono con sus 3 hidrógenos escribimos CH3. De esta manera nosotros construimos cadenas carbonadas y a la vez tenemos la fórmula semidesarrollada de los diferentes compuestos. Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más sencillos que hay, porque ellos solamente van a tener dentro de su estructura molecular y dentro de su fórmula 2 átomos importantes, que es carbono e hidrógeno, en cantidades diferentes. Puede ser que tengas 2 átomos de carbono, puedes tener 3 de hidrógeno, 6 de hidrógeno. Eso va a variar dependiendo de la cantidad de átomos y de los tipos de enlaces que nos encontremos allí. Así que él se puede unir de muchas formas en cadenas grandes y largas para formar diferentes tipos de compuestos. En esta imagen ustedes pueden observar que hay diferentes tipos de cadenas, diferentes tipos de hidrocarburos. La gran mayoría tienen carbono e hidrógeno. Este es el hidrocarburo más sencillo que hay, que se conoce como metano. Este es un hidrocarburo, no es un hidrocarburo que tenga solo carbono e hidrógeno, también tiene oxígeno porque entra dentro de los compuestos orgánicos oxigenados. Aquí tengo este otro que solo tiene carbono e hidrógeno. Este tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, oxígeno. Todos son ejemplos de moléculas orgánicas que entran dentro de la categoría de los hidrocarburos. La isomería es un fenómeno que presenta en la gran mayoría de los compuestos orgánicos y es el tipo de característica que me permite tener compuestos diferentes pero con la misma fórmula molecular. De allí la importancia de esto y de allí que existan tantos compuestos orgánicos en el mundo, porque van a tener la misma fórmula molecular los compuestos, pero su arreglo espacial va a ser completamente diferente. En función a esto, entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de isomería. Aquella que es de tipo estructural, en donde se concentra solamente en la estructura de los compuestos, la cual pueden ser de cadena, pueden ser de posición de los grupos, puede ser de función. La estereoisomería es otro tipo de isomería que está relacionada con el arreglo espacial de los átomos. Esta puede ser conformacional como puede ser configuracional. La isomería conformacional tiene que ver con el movimiento de los enlaces y la rotación de los enlaces en un compuesto orgánico. Es muy característica de hidrocarburos que solamente tienen carbono e hidrógeno, como los alcanos. En el caso de la isomería configuracional, es una isomería más espacial. Y las fórmulas se representan de este tipo. Es como nosotros la vemos en 3 dimensiones. Estas pueden ser isomerías de tipo cis-trans, que es muy característica de compuestos que tengan dobles enlaces. La isomería óptica, que es la que se
podemos observar dependiendo del ángulo con que se observe el compuesto. Esta puede ser dextro, que significa dextro giro, y puede ser levo, que significa levo giro, es decir, la forma en la que ellas giran la luz cuando ésta atraviesa un compuesto que tenga este tipo de características. Y la combinación de estos dos tipos de isomería pues nos da en química orgánica un fenómeno que nosotros conocemos como mezcla racémica, en donde todas las propiedades de los compuestos de la mezcla son muy similares y no permite la separación de ella a través de métodos físicos, sino que hay que ir a métodos químicos para poder lograr la separación de las sustancias. La isomería estructural se caracteriza porque van a tener la misma fórmula molecular, pero la fórmula semidesarrollada va a ser diferente. Por ejemplo, tenemos tres tipos de isomería: isomerías de cadena, isomerías de posición, isomería de función. En el caso de la isomería de cadena, pues no es más que una alteración en la cadena carbonada. En este compuesto que vemos aquí, donde tengo 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno, puedo construir esta fórmula molecular como una fórmula semidesarrollada de estas dos formas. Ambos compuestos van a tener la misma cantidad de átomos de carbono y la misma cantidad de átomos de hidrógeno. Sin embargo, su arreglo en la cadena es completamente diferente. En el caso del butano, tengo los 4 átomos de carbono en una cadena carbonada lineal, con cada uno de los enlaces de hidrógeno para completar los 4 enlaces de cada uno de esos átomos de carbono. En el caso de este, conocido como metilpropano, tengo la misma cantidad de átomos de carbono, pero en lugar de tener este grupo de átomos que está aquí, en este lugar, lo voy a tener en otro lugar. Este grupo lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a colocar acá. Cuando se hace eso, se coloca el grupo aquí y un átomo de hidrógeno se acomoda en este lugar, yo tengo este compuesto que está acá. Los dos compuestos tienen la misma cantidad de átomos de carbono y de hidrógeno, pero un arreglo estructural diferente. En el caso de la isomería de posición, la isomería de posición se refiere al lugar o el átomo de carbono en donde se encuentra un grupo funcional. Recordemos que los grupos funcionales puede ser un átomo o un grupo de átomos que le dan a los compuestos que pertenecen a una función química ciertas características. Entonces, por ejemplo, en estos dos compuestos, ¿quién es el grupo funcional? El grupo funcional es este ion que aparece aquí, que es el ion hidróxido. El ion hidróxido que utilizábamos en química inorgánica para trabajar lo que eran las bases o los hidróxidos. Solamente que en química orgánica este ion hidróxido es característico de los compuestos llamados alcoholes. Entonces aquí tenemos dos ejemplos, el 1-propanol y el 2-propanol, que son dos alcoholes. Cada uno de ellos tiene 3 átomos de carbono y lo podemos contar. Aquí tenemos 1, 2, 3. Aquí también hay 1, 2 y 3. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La posición donde se encuentra el ion hidróxido. Este ion hidróxido está al final de la cadena, en el último carbono. Este ion hidróxido está en el siguiente, en medio de esa cadena. Por lo tanto, al estar ese ion en posiciones diferentes, ya los compuestos tienen propiedades físicas y químicas diferentes. A esto se les conoce como isómeros de posición. Y por último se encuentran lo que son los isómeros de función. Cuando hablamos de función, nos referimos a la función química que caracteriza a un conjunto de compuestos y que van a estar caracterizados por el grupo funcional. Entonces, en estos dos compuestos que vemos aquí, este llamado propanal y este llamado propanona,
Cuando verificamos la cantidad de átomos, nos encontramos que tienen la misma cantidad de átomos. Por ejemplo, tienen 3 de carbono, tienen 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esta que aquí también tiene 3 carbonos y tiene 6 hidrógenos, 1 de oxígeno. Es decir, van a tener la misma fórmula molecular, pero la función es diferente. Por ejemplo, esto que está aquí es que se encuentra este oxígeno en este carbono al final, propanal, entra dentro de una función química que se conoce como aldehído. Y donde el aldehído tiene el átomo de oxígeno al final de una cadena carbonada. Puede ser al principio, puede ser al final, pero siempre aparecen en esos dos lugares, no en ningún otro. Entonces eso permite que podamos identificar este compuesto como un aldehído. En el caso de este que tenemos acá llamado propanona, la propanona es otro compuesto que entra dentro de la función conocida como cetona. En la cetona, el átomo de oxígeno que está unido a este carbono a través de un enlace doble siempre va a aparecer en medio de la cadena entre un átomo de carbono y el otro. Nunca aparece al final ni al principio, siempre en medio de la cadena. Por lo tanto, al ver estos dos compuestos podemos establecer que son isómeros de función, puesto que las funciones de ambos son diferentes aunque tengan la misma fórmula molecular. Los tipos de hidrocarburos con los que nos vamos a encontrar en los compuestos orgánicos más sencillos. Nos vamos a encontrar aquellos hidrocarburos que van a tener cadenas abiertas y los que van a tener cadenas cerradas. En el caso de los que poseen cadenas abiertas, cadenas carbonadas que van a estar en forma lineal o ramificadas, vamos a tener lo que son los alcanos, los alquenos y los alquinos. En el caso de los alcanos, para los tres grupos que vemos aquí, solamente está presente el carbono y el hidrógeno, unidos a través de enlaces sencillos. Aquí tenemos un ejemplo y tienen una fórmula general que también les aparece aquí. Los alcanos también se conocen como parafinas. Los alquenos, conocidos también como olefinas, se caracterizan por la presencia de un doble enlace. Su fórmula general, CnH2n. Y los alquinos son compuestos que van a tener la presencia de triples enlaces como este que vemos aquí. Son característicos el enlace triple que debe estar presente en ellos. Su fórmula general es CnH2n-2. Todos solamente tienen dentro de su estructura carbono e hidrógeno. En el caso de los compuestos de cadena cerrada, pues tenemos lo que son los compuestos cíclicos, es decir, aquellos que tienen cadenas de átomos de carbono que están cerradas formando diferentes figuras geométricas. Por ejemplo, este forma un hexágono, este es un triángulo, este es un cuadrado, este es un pentágono. Van a tener diferentes formas geométricas. Esta es una fórmula semidesarrollada, aquí tenemos una fórmula desarrollada, esta es una fórmula desarrollada. Si ustedes observan, es un cíclico, forma un cuadrado. Este átomo de hidrógeno, de carbono unido a este y a este forma un cuadrado, y cada átomo de carbono completa 4 enlaces. Igual en este que está aquí, esta es una fórmula semidesarrollada. Y aquí vemos el átomo de carbono, tiene un enlace aquí, un enlace acá, hace 2 enlaces, más los 2 hidrógenos completa los 4. Y el otro grupo de compuestos, que son los compuestos aromáticos, que deben de tener por lo mínimo un anillo bencénico. ¿Cuál es el anillo bencénico? Este compuesto que observamos aquí, que tiene 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Aquí no aparecen los átomos de hidrógeno, pero cada uno de los vértices de este hexágono debe tener un átomo de hidrógeno. Pueden ser un solo anillo, pueden ser 2 o más anillos. Todos entran dentro de la categoría de compuestos aromáticos y son también compuestos cíclicos. Los hidrocarburos alifáticos, que son los
hidrocarburos más sencillos que hay, vamos entonces con lo que son hidrocarburos saturados. Cuando hablamos de hidrocarburos saturados, simplemente nos estamos refiriendo al tipo de enlace que se presenta en la molécula y que son enlaces sencillos. En este caso, los alcanos, si ustedes observarán, pues simplemente presenta enlace sencillo, donde en la fórmula general que tenemos para él, SnH2n más 2n va a ser un número que va a ir de 1 en adelante dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que se tenga. Y este es una fórmula espacial de cómo se observa un compuesto alifático, un alcano. Aquí tenemos una tabla con los diferentes alcanos, desde el más sencillo, que tiene un átomo de carbono, hasta el que tiene 15 átomos de carbono, y esto sigue en aumento porque la cantidad de átomos de carbono que puedan unirse a una cadena carbonada es infinita. El alcano más sencillo se conoce como metano, es decir, el que solo tiene un átomo de carbono y va a tener entonces 4 enlaces. Así vamos a ir en aumento. El etano tiene 2 átomos de carbono, propano tiene 3 átomos de carbono, butano tiene 4 átomos de carbono. Del butano en adelante vamos a observar que van a aparecer estos grupos van a aparecer entre paréntesis. Estos átomos de carbono con sus 2 hidrógenos van a aparecer entre paréntesis con un número en la parte de afuera. ¿Qué significa eso? Que en la estructura de la fórmula semidesarrollada, este grupo se repite 2 veces, este se repite 3 veces, este se repite 4 veces. Este grupo, cada uno de ellos se conoce como metileno. Metileno se conoce a este grupo. Y es lo que conocemos como serie homóloga en un compuesto orgánico. Las series homólogas se escriben de esta manera, pues para evitar espacio y no tener que estar escribiendo tantas veces el mismo átomo de carbono, cuando ya sabemos que si se repite 7 veces, ya se sabe que en la cadena carbonatada va a aparecer esa cantidad de veces. Los grupos alquílicos. En los alcanos de cadenas lineales o de cadenas ramificadas pueden aparecer lo que conocemos como grupos alquílicos o radicales alquílicos o sustituyentes, como le queramos llamar. Simplemente son grupos que surgen por la eliminación de un átomo de hidrógeno de un alcano. Por ejemplo, ustedes observan estos 3 alcanos que tenemos aquí. Tenemos metano, tenemos etano y tenemos propano. Al quitarle un átomo de hidrógeno al metano, me va a quedar este tipo de fórmula, donde voy a tener un enlace allí que va a estar libre, puesto que le he quitado un átomo de hidrógeno. Y entonces esto se convierte en un grupo alquílico al que le vamos a dar nombre ya no de metano, sino de metil, pues es la terminación que se le añade a los radicales alquílicos. A todos se les añade la terminación il. En el caso del etano, pues también eliminamos un átomo de hidrógeno, puede ser de este como puede ser de este. Eliminamos un átomo de hidrógeno y nos va a quedar una estructura de este tipo. El espacio aquí queda para que se pueda unir este grupo a cualquier otro átomo de carbono en una cadena carbonada y se conoce como etil. Igual ocurre en el caso del propano, va a ocurrir exactamente lo mismo. Quitamos un átomo de hidrógeno y cambiamos la terminación y ya no se llama propano, sino que ahora es propil. Y va a quedar entonces libre para poder enlazarse con cualquier otro átomo de carbono. Igual también existen los compuestos iso. ¿Por qué existen los compuestos iso? Porque los compuestos orgánicos también sufren de isomerías estructurales y cuando tenemos isómeros estructurales pues vamos a tener diferentes grupos en diferentes posiciones. Eso quiere decir que no solamente yo puedo eliminar un átomo de hidrógeno de este carbono o de este, también puedo eliminar un átomo de carbono de este para poder formar el nuevo radical alquílico.
Por eso es la aparición de este que ustedes ven aquí, que se llama isopropil. Es muy importante el dominio de las fórmulas de estos grupos alquílicos, porque para poder darle nombre a un compuesto orgánico, pues es importante reconocerlos y saber cuál es su nombre. Algunas propiedades de los alcanos. ¿Sobre qué propiedades nos estamos refiriendo en esta diapositiva? Propiedades físicas tales como punto de ebullición, punto de fusión y la solubilidad. Recuerden que como son compuestos orgánicos, los compuestos orgánicos son compuestos que son insolubles en agua. La molécula del agua tiene características polares, por lo tanto, para poder lograr la disolución, tiene que juntarse con otro compuesto que presente las mismas características. Los compuestos orgánicos no presentan este tipo de características. Los enlaces que permanecen en los compuestos orgánicos son enlaces de tipo covalente no polar. Entonces, estos tipos de enlaces afectan estas propiedades. En el caso de los puntos de ebullición de los alcanos tienden a ir en aumento a medida que la cadena carbonada va en aumento. Si ustedes observarán en esta gráfica, va en aumento esos puntos de ebullición. Los puntos de ebullición están en el eje de las y el número de átomos de carbono está en el eje de las X. A medida que va aumentando la cantidad de carbono, asimismo va a ir aumentando el punto de ebullición. Para aquellos alcanos de cadenas ramificadas, el fenómeno es similar. A medida que aumenta la cantidad de carbono, pues también aumenta el punto de ebullición. Sin embargo, son menores los puntos de ebullición que los de cadenas lineales. Las cadenas ramificadas presentan menores puntos de ebullición, puesto que las fuerzas que hay que aplicar y la energía cinética que hay que aplicar para romper los enlaces es menor que la que hay que aplicar para romper aquellas cadenas que son lineales. Y en el caso pues de la solubilidad de los alcanos, esto ya les mencioné, son insolubles en agua, pero solubles en compuestos orgánicos que presenten características no polares como el benceno, el tetracloruro de carbono, cloroformo y otros alcanos. Los hidrocarburos insaturados. En el caso de los hidrocarburos alifáticos que sean insaturados, las insaturaciones es la presencia de dobles o triples enlaces dentro de las moléculas. Por lo tanto, al hablar o al observar la presencia de un doble o de un triple enlace, pues ya sabemos que son hidrocarburos insaturados. ¿Quiénes son hidrocarburos insaturados? Los alquenos u olefinas, o conocidos como olefinas. También están formados solo por carbono e hidrógeno. Y la característica principal de ellos es la presencia del doble enlace, su fórmula general, y esto es una fórmula que se utiliza en isomería para observar cómo se da la unión de esos enlaces para formar el doble enlace y cómo queda el resto de los átomos en la molécula. Aquí tenemos algunos ejemplos para darle nombre a un compuesto, a los alquenos en este caso, pues siempre ellos van a utilizar la terminación eno. La nomenclatura la vamos a ver posteriormente. Pero la característica, por ejemplo, del alqueno más sencillo es el que tiene 2 átomos de carbono, que es el eteno. Aquí observamos 2 átomos de carbono, luego le sigue el propeno, que tiene el doble enlace y 3 átomos de carbono, luego sigue el 1-buteno y también existe el 2-buteno, porque la posición del doble enlace no siempre va a estar aquí, a veces puede estar acá. Entonces eso, como es la posición, es un isómero de posición, pues vamos a tener compuestos diferentes. Igual en el caso del 1-penteno también existe el 2-penteno. Y el 1-hexeno también existe el 2-hexeno y el 3-hexeno. O sea que por la posición del enlace.
En cuanto a las propiedades físicas de los alquenos, pues son muy parecidas a la de los alcanos, y las propiedades como puntos de ebullición, solubilidad y estabilidad pues se presentan aquí. Los puntos de ebullición de los alquenos también van a ser muy similares a los de los alcanos, puesto que a medida que la cadena carbonada va aumentando, asimismo van a ir aumentando los puntos de ebullición. Como los alcanos también son insolubles en agua, pero solubles en compuestos orgánicos. En cuanto a la estabilidad de este tipo de compuestos, dice que cuanto mayor es el número de cadenas enlazadas, los carbonos que van a tener el doble enlace, mayor es la estabilidad. Es decir, que la cantidad de enlaces que se presenten en estos átomos de carbono van a proporcionarle estabilidad a el compuesto, y son compuestos mucho más estables que los alcanos. En esta imagen tenemos un fenómeno que es que le ocurre mucho a los alquenos, el fenómeno de polimerización que se utiliza para unir estructuras de los alquenos en muchas unidades para formar compuestos mucho más grandes como el teflón o PVC o el plástico. Los alquinos o los compuestos acetilénicos también son compuestos orgánicos que poseen carbono e hidrógeno, pero su característica principal es la presencia del triple enlace en carbono-carbono. Su fórmula general CnH2n-2, y la cantidad de átomos de carbono siempre va de 2 en adelante, porque requiere para formar el triple enlace otro átomo de carbono. Y la terminación utilizada en la nomenclatura es -ino. Aquí podemos observar la presencia del triple enlace en ese tipo de... esta es una imagen espacial de cómo se observa un alquino. Aquí hay algunos ejemplos de lo que son los alquinos. El etino, que es el alquino más sencillo, conocido como acetileno, solamente tiene 2 átomos de carbono unidos a través de un triple enlace. El butino, 4 átomos de carbono, propino 3, pentino 5. Aquí tengo el hexino, que tiene 7 átomos de carbono. En cuanto a las propiedades físicas de los alquinos, muy similares a las de los correspondientes alcanos y alquenos. Igual los puntos de ebullición van a ir en aumento a medida que aumenta la cadena carbonatada. Aquí lo podemos observar cómo va en aumento ese punto de ebullición a medida que la cantidad de átomos de carbono va en aumento. ¿Cómo varía la densidad? Generalmente, para hablar de densidad, que recordemos que es la relación matemática que se da entre la masa y el volumen de una sustancia química, siempre se compara con la densidad del agua. Por lo tanto, al compararla con la densidad del agua, los hidrocarburos alifáticos tienen densidades mucho más bajas que el agua. Pero igual esa densidad va a ir en aumento en el caso de los alquinos a medida que aumenta la cadena carbonatada, propiedad que se observa también para los alcanos y para los alquenos.